Con el vientre hinchado y la muerte acechando a sus espaldas, Luna se encontró bloqueada en la única puerta que prometía refugio por 3 pares de ojos felinos que brillaban con ancestral reconocimiento. Lo que la exhausta lince no podía imaginar es que aquellos pequeños guardianes domésticos revelarían un secreto tan antiguo como las montañas mismas, un vínculo sagrado que cambiaría para siempre el destino de su especie. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Bajo el manto gélido del invierno, la nieve caía implacablemente sobre las montañas de Sierra Nevada, transformando el paisaje en un lienzo blanco e inmisericorde. En estas tierras donde la supervivencia se decidía minuto a minuto, una joven lince ibérica de pelaje dorado y manchas negras caminaba con dificultad. Luna, como la llamarían después, avanzaba lentamente entre los pinos nevados. Su vientre hinchado evidenciaba un estado avanzado de gestación. Sus pasos, normalmente ágiles y sigilosos, ahora eran pesados y cautelosos. El hambre y el frío la habían empujado a territorios desconocidos, alejándola de su hábitat natural. El viento cortante aullaba entre los árboles, llevando consigo pequeños cristales de hielo que se adherían a su pelaje. Luna podía sentir cómo las crías se movían dentro de ella, reclamando energía, reclamando vida. Sus instintos maternales la impulsaban a encontrar refugio, un lugar seguro donde dar a luz. Pero el bosque, normalmente su aliado, ahora parecía haberse convertido en un enemigo despiadado. La caza había sido infructuosa durante días. Los conejos, su alimento predilecto, se escondían profundamente en sus madrigueras, protegidos por la nieve. Luna no había probado bocado en casi 48 horas y sus reservas de energía disminuían peligrosamente. Con cada paso que daba, sentía cómo la vida dentro de ella exigía más de lo que podía dar. A lo lejos, entre la bruma invernal, divisó unas luces tenues que contrastaban con la oscuridad creciente del atardecer. Una pequeña cabaña solitaria se erguía como un faro en medio de la tormenta. El olor a comida y calor llegó hasta sus fosas nasales, despertando un instinto primario que superaba incluso su natural recelo hacia los humanos. En la cabaña, ajenos a la drama que se desarrollaba en el exterior, Miguel y Ana disfrutaban de su segundo invierno en las montañas. Habían dejado Madrid buscando una vida más tranquila, más conectada con la naturaleza. Su pequeña casa de madera, rústica pero acogedora, se había convertido en su santuario. Compartían este refugio con 3 gatos: Simba, un atigrado gris con aires de grandeza; Mía, una delicada gata naranja con ojos ámbar; y Tomás, el más joven, un gato naranja y blanco juguetón y curioso. ¿Has notado que los gatos están inquietos desde ayer?, preguntó Ana mientras servía 2 tazas de chocolate caliente. Miguel, absorto en la lectura de un libro sobre fauna ibérica, levantó la vista. Ahora que lo dices, Simba no ha dejado de mirar por la ventana. Debe ser algún animal pequeño, quizás un ratón o una ardilla. Lo que Miguel no podía imaginar era que sus 3 gatos domésticos habían detectado la presencia de un depredador mucho más grande y peligroso que se acercaba lentamente a su hogar. Luna avanzaba con cautela hacia la cabaña. Su instinto le decía que debía mantenerse alejada de los humanos, pero el hambre y la necesidad de refugio para sus crías eran más fuertes. Se detuvo frente a una ventana lateral, donde un pequeño cobertizo ofrecía cierta protección contra la nieve que caía cada vez con más intensidad. Desde dentro, Simba fue el primero en percibir su presencia. El pelaje de su lomo se erizó completamente y un gruñido sordo emergió de su garganta. Mía y Tomás se unieron rápidamente,
formando una barrera felina frente a la ventana. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desafío ante la intrusa. Luna colocó una pata sobre el cristal, dejando una huella perfecta en el vaho formado por la diferencia de temperatura. Sus ojos, de un ámbar profundo, se encontraron con los de los gatos domésticos. No había agresividad en su mirada, solo un cansancio infinito y una súplica silenciosa. ¿Qué les pasa a los gatos? Ana se acercó a la ventana, intrigada por el comportamiento inusual de sus mascotas. Cuando sus ojos se posaron en la figura del lince, su corazón dio un vuelco. «Miguel, ven rápido. No vas a creer lo que estoy viendo». Miguel se levantó de un salto, derramando parte de su chocolate sobre la alfombra. Al llegar junto a Ana se quedó paralizado. Allí, a escasos metros, una lince ibérica los observaba fijamente. «Es imposible. Están en peligro de extinción». «No debería estar tan cerca de humanos», susurró Miguel, sin poder creer lo que veían sus ojos. Entonces notó el vientre hinchado del animal. «Ana, creo que está embarazada». Luna mantenía la mirada fija en los humanos, evaluando si representaban una amenaza. Los años de persecución habían grabado en el ADN de su especie un miedo instintivo hacia los seres humanos. Pero la desesperación puede más que el instinto, y Luna había llegado al límite de sus fuerzas. Los gatos domésticos formaron una barrera protectora, maullando y erizándose ante la presencia de la lince. Simba, el más territorial, se plantó justo frente a la ventana, como un guardián que defendía su reino. «Está buscando refugio», murmuró Ana, conmovida por la situación. «Debemos hacer algo». «No podemos intervenir, Ana. Es un animal salvaje y está protegido. Si llamamos a las autoridades, morirá antes de que lleguen. ¿No ves la tormenta que está cayendo? Y está embarazada». El dilema moral se instaló entre ellos. Intervenir en la vida salvaje podía tener consecuencias imprevisibles, pero ignorar el sufrimiento de un animal en peligro iba contra todo lo que creían. Mientras discutían, no notaron que Tomás, el más curioso de los tres gatos, había dejado su postura defensiva y ahora observaba a Luna con genuina curiosidad. Sus ojos verdes estudiaban a la intrusa con una mezcla de recelo y fascinación. Luna dejó caer su cuerpo sobre la nieve, extenuada. El frío comenzaba a adormecer sus extremidades, una sensación peligrosa que conocía bien. Sus crías se movieron inquietas en su vientre, como si percibieran el peligro. Con un último esfuerzo, emitió un sonido lastimero, casi imperceptible para el oído humano, pero que sus congéneres felinos captaron perfectamente. Fue Mía quien reaccionó primero. La gata naranja se acercó al cristal, olisqueando con cautela. Algo en la mirada de Luna había conectado con ella, un entendimiento primario que trascendía especies. «Mira eso», señaló Miguel, sorprendido por el cambio de actitud de Mía. «Es como si estuvieran comunicándose». La nieve continuaba cayendo implacablemente, formando ya un pequeño montículo sobre el lomo de Luna. Sus párpados pesaban, y el instinto le decía que si se rendía al sueño que la invadía, tanto ella como sus crías estarían perdidas. Ana tomó una decisión repentina. «No puedo quedarme mirando cómo muere. Voy a abrir el cobertizo lateral. Al menos tendrá un refugio para pasar la noche. Ana, es peligroso. No sabemos cómo reaccionará. Está demasiado débil para representar una amenaza, y nosotros tenemos una responsabilidad moral». Sin esperar respuesta, Ana se abrigó rápidamente y salió por la puerta trasera. Los gatos la siguieron con la mirada, nerviosos ante la situación inusual. Miguel, tras un momento de duda, fue tras ella, llevando consigo una linterna y un trozo de carne cruda que habían reservado para la cena. Luna percibió el movimiento dentro de la casa y trató de incorporarse, pero sus fuerzas la abandonaron.
El sonido de la puerta abriéndose la alertó. Sus músculos se tensaron instintivamente, preparándose para una huida que sabía imposible. Ana apareció en su campo visual, moviéndose lentamente, con gestos deliberadamente suaves. «Tranquila, pequeña, no vamos a hacerte daño», susurró, aunque sabía que el animal no entendería sus palabras. Su tono, sin embargo, transmitía una calma que Luna pudo percibir. Miguel se mantuvo a una distancia prudencial mientras Ana abría la puerta del pequeño cobertizo adjunto a la casa. Era un espacio utilizado para guardar leña, pero estaba seco y resguardado del viento. «Vamos, entra». Ana señaló el espacio abierto, retrocediendo para dar espacio al animal. Luna miró el refugio ofrecido, luego a los humanos. Años de evolución le gritaban que corriera en dirección opuesta, que los humanos significaban peligro. Pero otro instinto más poderoso, el de supervivencia maternal, la impulsaba hacia el calor y la seguridad. Con un esfuerzo supremo, Luna se incorporó sobre sus patas temblorosas. Dio un paso vacilante hacia el cobertizo, deteniéndose para evaluar la situación. Miguel, muy despacio, dejó el trozo de carne en el suelo justo en la entrada. El olor a comida fresca despertó todos los sentidos de Luna. Su estómago rugió recordándole cuánto tiempo había pasado desde su última comida. Desde la ventana, los tres gatos observaban la escena con una mezcla de asombro y recelo. Simba mantenía su postura alerta, pero tanto Mía como Tomás parecían más intrigados que amenazados. Con pasos titubeantes, Luna se acercó al cobertizo. Los humanos retrocedieron dándole espacio. En un movimiento rápido, tomó el trozo de carne y se introdujo en el refugio, donde se acurrucó en un rincón, devorando su primera comida en días. Ana cerró parcialmente la puerta del cobertizo, dejando suficiente espacio para que Luna pudiera salir si lo deseaba. «Es lo único que podemos hacer por ahora», dijo, con lágrimas en los ojos. «Mañana llamaremos al Centro de Recuperación de Fauna». Mientras regresaban al interior de la casa, no podían imaginar que este encuentro fortuito estaba a punto de revelar una verdad sorprendente, una conexión entre Luna y sus gatos domésticos que cambiaría para siempre su comprensión del mundo natural. La noche transcurrió con la inquietud propia de lo extraordinario. Miguel y Ana apenas pudieron conciliar el sueño, turnándose para verificar ocasionalmente el estado de su inesperada huésped. Los tres gatos tampoco descansaron como de costumbre. En lugar de ocupar sus lugares habituales junto a la chimenea o en los pies de la cama, se mantuvieron alerta cerca de la ventana que daba al cobertizo, como centinelas vigilantes ante un invasor que alteraba el equilibrio de su territorio. La tormenta amainó al amanecer, dejando tras de sí un paisaje inmaculadamente blanco que resplandecía bajo los primeros rayos del sol. Ana se despertó sobresaltada, recordando de golpe los eventos de la noche anterior. Se vistió apresuradamente y se dirigió a la cocina, donde preparó un cuenco con agua fresca y cortó más trozos de carne. «¿Crees que seguirá ahí?», preguntó Miguel, apareciendo en la cocina con el rostro marcado por el sueño interrumpido. «No lo sé, pero tenemos que verificarlo. Ya he llamado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Sierra Nevada, pero dicen que tardarán al menos 5 horas en llegar debido a las carreteras bloqueadas por la nieve». Miguel asintió, observando cómo Simba, el más desconfiado de sus gatos, se mantenía en posición de alerta junto a la ventana que daba al cobertizo. «Es increíble cómo están reaccionando. Nunca los había visto así». «Están protegiendo su territorio», respondió Ana, aunque ella misma no estaba completamente convencida de esa explicación. Había algo más en la actitud de los felinos, una mezcla de cautela y curiosidad que resultaba difícil de explicar. Abrigados contra el frío matutino, ambos salieron al exterior.
La nieve crujía bajo sus botas mientras se acercaban al cobertizo. Ana llevaba la comida y el agua, Miguel una linterna y una manta adicional por si acaso. Se detuvieron frente a la puerta entreabierta del cobertizo, escuchando atentamente. Un suave sonido, como un murmullo entrecortado, llegaba desde el interior. «Está viva», susurró Ana con alivio. Con extrema cautela, empujó ligeramente la puerta para tener una mejor visión. Luna yacía en un rincón, sobre la pila de leña cubierta por la manta que habían dejado la noche anterior. Sus ojos ámbar, alertas pero cansados, se fijaron inmediatamente en los humanos. No hizo ningún intento de huir, algo que sorprendió a Miguel. Su experiencia con fauna silvestre le había enseñado que cualquier animal salvaje, especialmente uno tan esquivo como el lince ibérico, habría aprovechado la primera oportunidad para escapar. «Algo no está bien», murmuró. «Su comportamiento no es normal». Ana dejó el cuenco con agua y la carne a una distancia prudencial de Luna. «Necesitamos que coma y beba. Se ve muy deshidratada». Mientras retrocedían para dar espacio a la lince, notaron un movimiento por el rabillo del ojo. Mía, la gata naranja, había salido al exterior y ahora se acercaba con pasos cautelosos hacia el cobertizo. «Mía, no», exclamó Miguel, temiendo por la seguridad de su mascota. Pero la gata ignoró la advertencia. Con la elegancia propia de los felinos, se aproximó a la entrada del cobertizo y se sentó, observando fijamente al interior. Luna le devolvió la mirada con igual intensidad. Lo que sucedió a continuación dejó a Ana y Miguel boquiabiertos. Luna emitió un sonido suave, casi un gorjeo, muy diferente al gruñido que esperarían de un depredador. Mía respondió con un maullido corto, inclinando ligeramente la cabeza. «Es como si se estuvieran comunicando», dijo Ana, fascinada. Mía dio un paso hacia el interior del cobertizo, deteniéndose justo en el umbral. Luna permaneció inmóvil, observando. Después de lo que pareció una eternidad, la lince bajó ligeramente la cabeza en un gesto que casi parecía una invitación. La gata doméstica avanzó otro paso, ahora completamente dentro del cobertizo. «Esto es increíble», susurró Miguel, sin atreverse apenas a respirar. «Va contra todo lo que sé sobre comportamiento animal». Ana observaba la escena con una mezcla de asombro y preocupación. «Deberíamos dejarlas. Quizás Mía pueda ayudarla de alguna forma que nosotros no podemos». Regresaron a la casa, vigilando desde la ventana. Poco después, para su sorpresa, vieron a Mía salir tranquilamente del cobertizo, caminar hasta la casa y rascar la puerta como si pidiera entrar, algo completamente rutinario y normal. «Es como si nada hubiera pasado», comentó Miguel mientras abría la puerta a la gata, que entró con paso tranquilo, se dirigió a su cuenco de comida y comenzó a comer con absoluta normalidad. Ana sacudió la cabeza, desconcertada. «¿Qué acaba de pasar ahí fuera?». La respuesta llegó en forma de un descubrimiento inesperado. Mientras preparaban el desayuno, intentando procesar lo que habían presenciado, Miguel notó algo peculiar en el collar de Mía, algo que nunca había visto antes. «Ana, mira esto». Con cuidado, mostró el collar de la gata donde, casi imperceptible entre el pelo, había una pequeña etiqueta metálica con un símbolo grabado, un círculo con una cruz en su interior. «¿Qué es eso? Nunca lo había visto». «Yo tampoco», respondió Miguel examinándolo más de cerca. «Parece antiguo». Un recuerdo súbito iluminó su mente. Corrió hacia la estantería donde guardaba sus libros sobre fauna ibérica y sacó uno especialmente gastado por el uso, Mitos y leyendas de la Sierra Nevada. Pasó las páginas rápidamente hasta detenerse en una ilustración que mostraba el mismo símbolo. «Aquí está», dijo con voz entrecortada por la emoción.
Este símbolo era utilizado por los antiguos habitantes de estas montañas. Según la leyenda, marcaba a los guardianes de la montaña, animales considerados sagrados que protegían el equilibrio natural. Ana miró alternativamente el collar de Mía y la ilustración del libro. ¿Estás sugiriendo que nuestros gatos? No lo sé, confesó Miguel. Pero estos gatos los adoptamos aquí, en estas montañas. Eran ferales, ¿recuerdas? Los encontramos en el bosque durante nuestra primera excursión. Un pensamiento inquietante cruzó la mente de Ana. ¿La leyenda dice algo sobre linces? Miguel volvió a consultar el libro, pasando páginas con nerviosismo. Aquí, el lince ibérico, señor de las montañas, guarda los secretos más antiguos del bosque. Sus descendientes, tanto los que mantienen su forma salvaje como aquellos que han elegido vivir entre humanos, comparten un vínculo sagrado. La implicación de aquellas palabras cayó sobre ellos como un manto pesado. ¿Era posible? ¿Podían sus gatos domésticos compartir algún tipo de conexión ancestral con el lince que ahora se refugiaba en su cobertizo? Tomás, como respondiendo a la pregunta no formulada, se acercó a la ventana y emitió un maullido largo, mirando directamente hacia el cobertizo. «Tengo que comprobarlo», dijo Ana de repente, poniéndose de pie. «Hay algo que no estamos viendo». «¿A qué te refieres?» «Cuando la examiné ayer, noté algo extraño en su pata delantera. Una marca o cicatriz. Necesito verla más de cerca». Miguel la siguió al exterior, preocupado por su seguridad. «Ana, es un animal salvaje. Por mucho que parezca haber algún tipo de conexión con nuestros gatos, sigue siendo peligrosa». «Lo sé», respondió ella, «pero siento que hay algo importante que debemos descubrir antes de que llegue el personal del centro de recuperación». Se acercaron nuevamente al cobertizo. Esta vez, para su sorpresa, encontraron a Luna de pie, visiblemente más fuerte que la noche anterior. La comida y el descanso habían obrado maravillas en su condición. Ana se detuvo a una distancia prudencial, observando atentamente. La luz del sol que se filtraba por una pequeña ventana del cobertizo iluminaba perfectamente a la lince, revelando lo que Ana había percibido la noche anterior. Una marca circular en su pata delantera derecha, exactamente igual al símbolo del collar de Mía. «Miguel, mira», susurró, señalando la marca. «Es idéntica». Mientras contemplaban esta revelación, un ruido procedente de la carretera principal anunció la llegada de un vehículo. El personal del centro de recuperación había llegado antes de lo previsto. «No podemos dejar que se la lleven sin entender qué está pasando», dijo Ana con determinación. «Hay algo más grande aquí, algo que no comprendemos completamente». Miguel asintió, igualmente intrigado. «Les explicaremos lo que hemos visto, la conexión entre Luna y nuestros gatos. Quizás ellos sepan algo más». Pero ambos sabían que lo que habían presenciado iba más allá de la ciencia convencional. Se estaban adentrando en un territorio donde las antiguas leyendas de la montaña cobraban vida, revelando una verdad que permanecía oculta a los ojos modernos. Mientras regresaban a la casa para recibir a los recién llegados, Simba, Mía y Tomás se alinearon en la ventana, sus ojos fijos en el cobertizo donde Luna esperaba, como guardianes silenciosos de un secreto ancestral que estaba a punto de salir a la luz. El vehículo del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre se detuvo frente a la cabaña, sus cadenas para la nieve crujiendo sobre el camino helado. De él descendieron dos personas, un hombre alto y barbado de unos 50 años, cuyo rostro curtido delataba décadas de trabajo al aire libre, y una mujer joven con expresión alerta y movimientos precisos que portaba un maletín médico. «Buenos días», saludó el hombre, tendiéndoles la mano. «Soy Gabriel Montero, director del centro, y ella es la doctora Elena Vidal, nuestra veterinaria especializada en felinos».
Ana y Miguel correspondieron al saludo, sintiendo un extraño alivio al ver que quienes habían acudido parecían profesionales experimentados. Quizás ellos podrían arrojar algo de luz sobre el misterio que se desarrollaba en su propiedad. Nos han informado que tienen un lince ibérico en su propiedad, continuó Gabriel, mientras Elena preparaba su equipo. Es extremadamente inusual que un ejemplar se acerque tanto a asentamientos humanos. ¿Pueden mostrarnos dónde está? Miguel asintió, pero antes de guiarlos al cobertizo, decidió compartir lo que habían descubierto. Antes de ir, hay algo que deben saber, comenzó, notando cómo Elena levantaba la mirada con interés. Creemos que existe algún tipo de conexión entre el lince y nuestros gatos. Gabriel intercambió una mirada con Elena, una expresión indescifrable cruzando sus rostros. ¿Qué tipo de conexión exactamente? Ana intervino mostrándoles el collar de Mía con el símbolo circular. Encontramos esta marca en el collar de nuestra gata y la misma marca aparece en la pata delantera de la lince. Además, su comportamiento es como si se conocieran. Para sorpresa de Ana y Miguel, Gabriel no pareció descartar inmediatamente lo que decían como si fueran desvaríos de montañeses aislados. En su lugar, examinó detenidamente el símbolo del collar. «El sello de los guardianes», murmuró con un tono reverente que no esperaban. «Elena, creo que estamos ante un caso especial». «¿Conocen la leyenda?», preguntó Miguel sorprendido. Gabriel asintió lentamente. El Centro de Recuperación no solo se dedica a la rehabilitación física de la fauna, señor Vega, también somos custodios de conocimientos ancestrales sobre la relación entre los habitantes de estas montañas y sus animales. Se detuvo un momento antes de continuar. Hay aspectos de la conservación que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Elena habló por primera vez, su voz suave pero segura. Según las antiguas creencias de Sierra Nevada, los linces ibéricos no son simples animales, son guardianes del equilibrio natural y poseen una conexión especial con ciertos felinos domésticos que comparten su linaje. «Está diciendo que nuestros gatos», comenzó Ana, sin atreverse a completar la frase. «Son descendientes del mismo linaje», completó Elena. «No en términos estrictamente biológicos, aunque existe cierta conexión genética distante. La tradición habla de un vínculo espiritual que trasciende las categorías científicas convencionales». Miguel, siempre más escéptico, frunció el ceño. ¿Cómo es posible que nuestros gatos domésticos tengan alguna relación con una especie protegida en peligro de extinción? Gabriel suspiró, como si hubiera enfrentado esa pregunta muchas veces. «Señor Vega, hay muchas cosas que ocurren en estas montañas que desafían la comprensión convencional. Lo importante ahora es ayudar a la lince. Podemos verla». Los cuatro se dirigieron al cobertizo. Para sorpresa de todos, los tres gatos domésticos lo siguieron, caminando con una dignidad casi ceremonial. Luna estaba más alerta que antes. Cuando la puerta se abrió completamente, no mostró signos de querer huir. Sus ojos inteligentes evaluaron a los recién llegados, deteniéndose especialmente en Gabriel, como si reconociera algo en él. «Es extraordinario», susurró Elena observando el comportamiento del animal. «Debería estar aterrorizada intentando escapar. En vez de eso parece expectante». Gabriel se arrodilló a una distancia prudencial de Luna, manteniendo contacto visual. Con movimientos lentos extrajo de su bolsillo un pequeño objeto metálico con el mismo símbolo circular. Lo sostuvo en alto, permitiendo que la luz lo iluminara. El efecto fue inmediato. Luna emitió un suave sonido gutural y se incorporó completamente, su atención fija en el objeto. Los tres gatos domésticos se sentaron en perfecta alineación a pocos metros, como si estuvieran presenciando un ritual importante. «Es una guardiana», confirmó Gabriel con voz solemne.
y está a punto de dar a luz. Elena procedió a examinar a Luna con extrema cautela. Para asombro de Ana y Miguel, la lince permitió la exploración sin resistencia, como si comprendiera que estaban allí para ayudarla. «Su estado es delicado», informó Elena tras completar el examen. «La gestación está muy avanzada, probablemente dará a luz en los próximos días. Está deshidratada y desnutrida, pero no tanto como cabría esperar dado las circunstancias. Es una superviviente». «¿Qué hacemos ahora?», me preguntó Ana. «¿Se la llevarán al centro?». Gabriel negó con la cabeza. Moverla en este estado podría ser peligroso, tanto para ella como para las crías. Además, su mirada se dirigió hacia los 3 gatos que permanecían vigilantes. «Creo que hay una razón por la que vino específicamente a este lugar». «No entiendo», dijo Miguel. «¿Está sugiriendo que buscaba a nuestros gatos?». «No exactamente», respondió Gabriel. «Pero sí creo que fue guiada hasta aquí. Los linces guardianes tienen un instinto que los conecta con sus congéneres, especialmente en momentos de necesidad», Elena añadió. «La marca en su pata indica que pertenece a una línea específica de guardianes, la misma que la de sus gatos. No es coincidencia que encontrara precisamente este refugio». Ana recordó algo. «Cuando adoptamos a los gatos, los encontramos en el bosque durante una tormenta, hace casi 2 años. Estaban solos, sin madre aparente, pero perfectamente saludables. Siempre me pareció extraño». Gabriel asintió. «Probablemente son descendientes directos de una lince guardiana que eligió que sus crías vivieran entre humanos. Ocurre raras veces, pero está documentado en nuestros registros más antiguos. ¿Y ahora qué?», preguntó Miguel, todavía procesando toda esta información. «Si están de acuerdo», dijo Gabriel, «lo mejor sería preparar un espacio más adecuado para Luna aquí mismo. Podemos traer equipamiento médico y monitorearla diariamente hasta que dé a luz. Sus gatos parecen tener un efecto tranquilizador en ella, y eso es invaluable en estos momentos». Ana y Miguel intercambiaron miradas, comunicándose silenciosamente como solo las parejas que han compartido años pueden hacerlo. Finalmente Miguel asintió. «Haremos lo que sea necesario para ayudarla», confirmó Ana. Mientras regresaban a la casa para organizar todo lo necesario, Tomás, el más joven de los gatos, se quedó rezagado junto al cobertizo. A través de la puerta entreabierta, sus ojos se encontraron con los de Luna. Por un instante, pareció que compartían algo más que una mirada, un entendimiento ancestral, un reconocimiento de pertenencia a algo mayor que ellos mismos. La nieve comenzó a caer nuevamente, suave y silenciosa, cubriendo el paisaje con su manto blanco. Dentro del cobertizo, Luna se recostó, permitiéndose un momento de verdadero descanso. Por primera vez en muchos días, se sentía segura. La antigua profecía que Gabriel conocía pero no había mencionado resonaba en su mente mientras ayudaba a Elena a preparar el equipo médico. Cuando la última guardiana busque refugio entre los suyos, el círculo se cerrará y el secreto de la montaña saldrá a la luz. Las siguientes 48 horas transformaron la tranquila cabaña de Ana y Miguel en un improvisado centro de atención para fauna salvaje. Gabriel y Elena trabajaron incansablemente para acondicionar el cobertizo, convirtiéndolo en un espacio adecuado para el inminente parto. Instalaron calefactores especiales que mantenían una temperatura constante sin resecar el ambiente. Colocaron cámaras de monitoreo que transmitían directamente a sus tablets y prepararon todo el equipo veterinario necesario para una posible intervención de emergencia. Durante todo este proceso, Luna observaba con atención cada movimiento, cada instalación. Su comportamiento desafiaba todo lo que Ana y Miguel habían aprendido sobre animales salvajes. No solo toleraba la presencia humana, sino que parecía evaluarla, comprenderla.
Es extraordinario, comentó Elena mientras revisaba los signos vitales de Luna. Su frecuencia cardíaca apenas se altera cuando nos acercamos. Es como si supiera exactamente quiénes somos y por qué estamos aquí. Gabriel, quien en ese momento acomodaba una cama especial de paja mezclada con hojas de roble, asintió pensativamente. Los guardianes siempre han mostrado niveles de comprensión que desafían nuestras categorías. No son animales domésticos, pero tampoco son completamente salvajes en el sentido convencional. Nos hablaste de registros antiguos, intervino Miguel, quien ayudaba a montar una pequeña estación de trabajo. ¿A qué te referías exactamente? Gabriel intercambió una mirada con Elena antes de responder. Pareció tomar una decisión interna y, finalmente, se sentó sobre una pila de troncos cortados. El Centro de Recuperación fue fundado hace más de 200 años, aunque no con ese nombre. Originalmente era una orden de naturalistas y guardianes del bosque, personas que entendían la profunda conexión entre los habitantes de estas montañas y sus criaturas. Con el tiempo, evolucionó hacia una institución científica, pero nunca perdimos ese conocimiento ancestral. Ana, que acababa de entrar con una bandeja de café caliente para todos, se unió a la conversación. ¿Y qué dicen exactamente esos registros sobre los linces guardianes? Según nuestros archivos más antiguos, escritos en el siglo XVI por un monje naturalista llamado Fray Tomás de Villanueva, los linces ibéricos de Sierra Nevada no son simples animales, sino manifestaciones vivientes del espíritu protector de la montaña. Gabriel tomó un sorbo de café antes de continuar. La leyenda cuenta que, cuando los primeros humanos llegaron a estas tierras, entraron en conflicto con la fauna local. Una gran sequía amenazaba tanto a humanos como a animales, y la competencia por los recursos se tornó violenta. Elena continuó la historia mientras verificaba los niveles de glucosa en sangre de Luna. En ese momento crítico, una lince llamada Selene, más grande y sabia que cualquier otra, actuó como mediadora. Guió a los humanos hacia fuentes de agua ocultas y les enseñó a cultivar sin destruir los territorios de caza de los depredadores. A cambio, los humanos prometieron proteger a los linces y respetar su papel como guardianes del equilibrio. Con el tiempo, retomó Gabriel, algunos descendientes de Selene eligieron vivir más cerca de los humanos, dando origen a lo que ahora conocemos como gatos domésticos, mientras otros permanecieron salvajes. Pero todos mantuvieron la marca del guardián, el sello circular que habéis visto en Luna y en vuestros gatos. Es una bonita historia, comentó Miguel con escepticismo, pero científicamente, la ciencia no tiene todas las respuestas, señor Vega, interrumpió Gabriel con amabilidad pero firmeza. Hay cosas que existen en los márgenes de nuestra comprensión. No le pido que lo crea ciegamente, solo que observe lo que está ocurriendo en su propiedad con mente abierta. Como para subrayar sus palabras, en ese momento Simba entró al cobertizo con paso decidido. El gato gris, que hasta ahora había sido el más receloso con Luna, se acercó directamente a ella y se sentó a su lado. La lince inclinó ligeramente su cabeza, permitiendo que sus narices se tocaran en un breve saludo. «Esto no es comportamiento normal entre especies», murmuró Elena, observando fascinada. «Ni siquiera entre felinos emparentados. Es como si siguieran un protocolo, un ritual». «Es exactamente lo que es», confirmó Gabriel. «Un reconocimiento entre guardianes». Ana, quien siempre había sentido una conexión especial con los animales, comenzó a entender algo que había intuido desde el principio. Por eso encontramos a nuestros gatos en el bosque, ¿verdad? No fue casualidad. Gabriel asintió. Según nuestra tradición, cada cierto tiempo, algunos linces guardianes eligen humanos específicos para confiarles sus crías.
humanos que serán capaces de entender y respetar el antiguo pacto. ¿Pero por qué nosotros?, preguntó Miguel, cuyo escepticismo comenzaba a agrietarse ante las evidencias. Esa es una pregunta que solo Luna podría responder, dijo Gabriel con una sonrisa enigmática. Pero tengo una teoría. Ustedes eligieron dejar la ciudad y vivir en armonía con la naturaleza. Quizás esa decisión resonó de alguna manera con el espíritu guardián. Mientras conversaban, no notaron inmediatamente el cambio en el comportamiento de Luna. La lince se había puesto alerta, sus orejas girando hacia la ventana. Un segundo después, los tres gatos también adoptaron la misma postura, como si estuvieran sincronizados. «Algo está pasando», advirtió Elena, notando la tensión repentina. Gabriel se acercó a la ventana con cautela y observó el exterior. La nieve había dejado de caer y el atardecer teñía el paisaje de tonos dorados y anaranjados. A primera vista, todo parecía en calma. Entonces lo vio. Una silueta oscura moviéndose entre los árboles al borde del claro donde se encontraba la cabaña. Era grande, demasiado grande para ser un lince. «Un lobo», susurró Gabriel, reconociendo la figura. «Un lobo solitario». Los ojos de Luna no se apartaban de la ventana, fijos en la amenaza invisible para los humanos, pero claramente perceptible para ella. Un sonido grave, casi inaudible, brotaba de su garganta. «Luna sabe que está ahí», dijo Ana, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Es peligroso para ella?» «Los lobos son depredadores oportunistas», respondió Gabriel. «Normalmente no atacarían a un lince adulto, pero en su estado actual, debilitada y embarazada. Por eso vino aquí», concluyó Miguel, las piezas encajando finalmente. No solo buscaba refugio del clima, estaba huyendo. Elena asintió. «Es probable. Los linces suelen dar a luz en lugares inaccesibles para otros depredadores. Si se sintió amenazada y estaba cerca del parto, su instinto la habría guiado a buscar protección». Gabriel continuaba observando el exterior. Y la encontró, no solo en esta cabaña, sino en la presencia de otros guardianes. Los tres gatos se habían colocado en formación frente a la ventana, como una barrera viviente entre Luna y la amenaza exterior. Sus posturas, normalmente relajadas y juguetonas, ahora irradiaban una dignidad ancestral, una determinación que parecía desproporcionada para sus pequeños cuerpos domésticos. «Los protectores protegidos», murmuró Gabriel, casi para sí mismo. Así es como los llama el manuscrito de Fray Tomás. Los guardianes que viven entre humanos adquieren la responsabilidad de proteger a sus hermanos salvajes cuando es necesario. La figura del lobo permaneció visible unos momentos más y luego, como si hubiera evaluado la situación y decidido que no valía la pena el riesgo, se desvaneció entre los árboles. Luna se relajó visiblemente, pero los gatos mantuvieron su vigilancia. Era como si hubieran despertado a una parte de sí mismos que había permanecido dormida bajo la apariencia de simples mascotas domésticas. La tensión provocada por la aparición del lobo tardó horas en disiparse completamente. Aunque el depredador se había retirado, su presencia dejó una huella invisible en el ambiente, un recordatorio de los peligros que acechaban más allá de los muros de la cabaña. Gabriel decidió pasar la noche en el cobertizo, vigilando a Luna mientras Elena regresaba al centro para traer equipamiento adicional. «Deberías descansar un poco», sugirió Ana, llevándole una manta y un termo con café caliente. «Ha sido un día intenso para todos». Gabriel agradeció el gesto con una sonrisa cansada. «Estoy acostumbrado a las vigilias, parte de mi trabajo». Ana se sentó junto a él en el pequeño banco que habían instalado. Luna dormitaba en su cama improvisada, mientras Mía, sorprendentemente,
permanecía acurrucada a su lado. Los otros dos gatos habían regresado a la casa, pero la gata naranja había elegido quedarse con la lince. «Hay algo que no entiendo», dijo Ana en voz baja. «Si estos linces guardianes son tan especiales, ¿por qué están en peligro de extinción? ¿Por qué no han usado su conexión con los humanos para protegerse?» Gabriel contempló a Luna antes de responder. La historia de los linces guardianes está entrelazada con la de los humanos, tanto para bien como para mal. Durante siglos el pacto se mantuvo. Los guardianes prosperaron y las comunidades humanas de la montaña vivían en equilibrio con la naturaleza, pero con la industrialización, la urbanización, la caza excesiva, muchos humanos olvidaron las antiguas tradiciones. ¿Y los que no olvidaron? Como ustedes en el centro. Hemos hecho lo posible, pero somos pocos, y la conexión guardián-humano no es algo que se pueda forzar o fabricar. Debe surgir naturalmente, como ocurrió con ustedes y sus gatos. Gabriel hizo una pausa. Hay una razón por la que Luna vino específicamente aquí, y no creo que sea solo por la presencia de sus gatos. Ana lo miró intrigada. ¿A qué te refieres? Según los manuscritos más antiguos, cada cierto tiempo nace un lince especial, más poderoso en su conexión con el espíritu guardián. Se le conoce como portadora de luz y tiene la capacidad de reanimar el vínculo entre guardianes y humanos. Gabriel miró directamente a Ana. Sospecho que Luna es una portadora y que las crías que lleva en su vientre serán extraordinarias. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo puedes saberlo? La marca en su pata no es un círculo simple como el que tienen tus gatos. Si te fijas bien, tiene una pequeña espiral en el centro. Ese es el signo distintivo de una portadora. Mientras conversaban, no notaron que Miguel se había acercado y escuchaba desde la puerta. «Todo esto suena a superstición», dijo, sobresaltándolos. «Perdón, no quería asustarlos. Venía a relevarte, Gabriel, para que pudieras descansar en la casa». Gabriel no pareció ofendido por el escepticismo de Miguel. Las tradiciones antiguas pueden parecer superstición a oídos modernos, señor Vega. Pero le invito a preguntarse, ¿cómo explicaría usted el comportamiento de Luna y sus gatos? La forma en que se comunican, se reconocen. La ciencia convencional no tiene respuestas para todo lo que estamos presenciando. Miguel no respondió inmediatamente. En su interior luchaban el racionalismo científico que siempre había guiado su vida y las evidencias innegables que tenía ante sus ojos. Finalmente, suspiró. «Tienes razón, no puedo explicarlo. Y si hay algo que he aprendido viviendo aquí, es que la naturaleza guarda secretos que van más allá de nuestras categorizaciones». Ana sonrió, reconociendo cuánto había costado a su marido esa pequeña concesión. Gabriel asintió con respeto. «Aceptaré su oferta de relevo, señor Vega. Una hora de descanso me vendrá bien. Pero antes, hay algo más que deben saber». Gabriel extrajo de su bolsillo un pequeño cuaderno de cuero gastado. «Este diario perteneció a mi abuelo, quien también fue guardián del centro. Contiene observaciones sobre los últimos nacimientos de linces portadoras ocurridos en 1921. Abrió el cuaderno en una página marcada y leyó: «Cuando la portadora da a luz, la tierra misma parece responder». Los antiguos llamaban a este momento la revelación, pues se dice que durante el parto, todos los presentes experimentan visiones del pasado y futuro de los guardianes. Es un momento sagrado en que el velo entre mundos se adelgaza. ¿Visiones? Miguel no pudo evitar mostrar su escepticismo. ¿Esperas que creamos que vamos a tener alucinaciones colectivas? Gabriel cerró suavemente el cuaderno. No espero que crean nada por anticipado, señor Vega. Solo les pido que permanezcan abiertos a lo extraordinario.
Después de todo, ya están en medio de algo que desafía todas las explicaciones convencionales. Con esas enigmáticas palabras, Gabriel se retiró hacia la casa, dejando a Ana y Miguel solos con Luna y Mía. ¿Realmente crees en todo esto?, preguntó Miguel a su esposa cuando estuvieron solos. Ana observó a Luna, quien dormía plácidamente con Mía acurrucada contra su costado. La imagen era tan improbable, tan contraria a todo lo que sabían sobre el comportamiento animal, que resultaba imposible descartarla como mera coincidencia. Creo que hay cosas que no entendemos, Miguel, y estoy dispuesta a aceptar que esta montaña, estos animales, tienen historias que contar si estamos dispuestos a escuchar. Miguel se sentó junto a su esposa, tomando su mano entre las suyas. Siempre has tenido una conexión especial con los animales. Quizás por eso nuestros gatos, los guardianes, te eligieron a ti, a nosotros. O quizás fue Luna quien nos eligió, por alguna razón que aún no comprendemos. En ese momento, como respondiendo a su nombre, Luna abrió los ojos y miró directamente a la pareja. Su mirada ámbar parecía contener una sabiduría ancestral, una inteligencia que trascendía lo animal. Lentamente, se incorporó, provocando que Mía también despertara. «Algo está pasando», murmuró Ana, notando un cambio en el comportamiento de Luna. La lince se levantó completamente y comenzó a caminar en círculos, deteniéndose ocasionalmente para olfatear el suelo. Mía la observaba con atención, como esperando una señal. «¿Crees que...?» Miguel no terminó la pregunta. La respuesta era evidente en los movimientos de Luna, en la forma en que su respiración se había acelerado. «Está empezando», confirmó Ana. «Ve a buscar a Gabriel y a Elena si ya ha regresado. Creo que Luna va a dar a luz». Mientras Miguel salía apresuradamente hacia la casa, Ana permaneció junto a Luna, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. La lince la miró brevemente como reconociendo su presencia antes de volver a concentrarse en su instintiva preparación. Afuera, la nieve había cesado por completo. El cielo nocturno se despejó, revelando un tapiz de estrellas de una claridad extraordinaria, y justo sobre el cobertizo, brillando con intensidad inusual, podía verse la constelación del Lince, como un presagio celestial del milagro que estaba a punto de ocurrir. Miguel regresó al cobertizo acompañado de Gabriel y Elena, quien acababa de llegar del centro con equipo adicional. Los tres entraron con movimientos cautelosos, respetando la intimidad del momento que estaba a punto de desarrollarse. «Ya ha comenzado», confirmó Elena tras una breve observación de Luna. Su respiración, la dilatación, todo indica que estamos en la primera fase del parto. Gabriel asintió, comenzando a preparar discretamente el equipo veterinario. Es importante mantener la calma y el silencio. Intervendremos solo si es absolutamente necesario. Ana, que no se había movido del lado de Luna desde que detectó los primeros signos, notó algo extraordinario. «Mirad», susurró, señalando hacia la puerta del cobertizo. Allí, sentados en perfecta formación triangular, estaban Simba, Mía y Tomás. Los tres gatos habían entrado silenciosamente y ahora observaban a Luna con una atención casi ceremonial. Sus cuerpos estaban completamente inmóviles, solo sus ojos seguían cada movimiento de la lince. «Los guardianes se reúnen», murmuró Gabriel. Tal como describen los manuscritos. Miguel, quien hasta ese momento había mantenido cierta distancia escéptica, no pudo ignorar la extraña solemnidad que emanaba de sus mascotas. Jamás los había visto comportarse así, con esa dignidad casi ritual que transformaba a sus juguetones gatos domésticos en criaturas de otro mundo. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, sintiendo que estaban presenciando algo que trascendía su comprensión. «Ser testigos», respondió Gabriel simplemente.
Eso es todo lo que se requiere de nosotros. Luna emitió un suave gemido, el primero desde que había comenzado el proceso. Se posicionó instintivamente, su cuerpo preparándose para traer nuevas vidas al mundo. Elena monitoreaba sus signos vitales a distancia, utilizando una cámara térmica que le permitía evaluar la situación sin acercarse demasiado. «Todo progresa normalmente», informó en voz baja. «Su temperatura y ritmo cardíaco están dentro de los parámetros esperados para un parto de lince». Los minutos se transformaron en horas. El tiempo parecía expandirse y contraerse dentro del pequeño cobertizo, como si la realidad misma se ajustara al ritmo de la vida naciente. Afuera la noche avanzaba. La constelación del lince ascendía lentamente en el cielo estrellado, alcanzando su cénit justo sobre la cabaña. En un momento Mía se levantó de su posición y con pasos delicados se acercó a Luna. La lince la miró brevemente, sin mostrar señales de rechazo. La gata naranja se colocó junto a su cabeza y comenzó a lamerle suavemente la oreja, en un gesto de consuelo que parecía trascender las barreras entre especies. «Nunca había visto nada igual», susurró Ana conmovida por la escena. «Es el vínculo del linaje», explicó Gabriel. «En momentos críticos, la distinción entre salvaje y doméstico se desvanece. Solo queda la esencia del guardián». Un cambio repentino en la respiración de Luna indicó que entraban en la fase final del parto. Su cuerpo se tensó visiblemente y sus ojos, normalmente alertas, parecieron enfocarse en un punto distante, como si mirara más allá de las paredes del cobertizo. «Prepárense», advirtió Elena. «Está a punto de ocurrir». Lo que sucedió a continuación desafiaría para siempre la visión racional que Miguel había mantenido sobre el mundo. Luna emitió un sonido que no parecía proceder de una garganta animal, un tono cristalino, casi musical, que reverberó en las paredes del cobertizo. Los 3 gatos domésticos respondieron al unísono con un sonido similar, creando una armonía imposible. Y entonces el aire mismo pareció cargarse de electricidad. Una luz suave, que no provenía de ninguna fuente identificable, comenzó a llenar el espacio. No era cegadora ni amenazante, sino cálida y envolvente, como el resplandor del amanecer filtrado a través de la niebla matutina. «La revelación», murmuró Gabriel, su voz apenas audible. «Está sucediendo». Miguel abrió la boca para decir algo, para buscar una explicación racional a lo que sus ojos percibían, pero las palabras murieron en su garganta, porque en ese instante, como si un velo invisible se hubiera rasgado, comenzó a ver imágenes que no pertenecían al presente. Vio montañas antiguas, más altas y salvajes que las actuales, donde enormes felinos, con el símbolo del círculo en sus flancos, vigilaban valles verdecientes. Vio a los primeros humanos llegar a esos valles, temerosos, pero determinados. Vio el primer encuentro entre una mujer valiente y una lince inmensa, Selene, y el pacto que forjaron bajo un cielo estrellado idéntico al que ahora cubría el cobertizo. Ana, a su lado, se había quedado completamente inmóvil, sus ojos fijos en Luna, pero su mente evidentemente en otro lugar, otro tiempo. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de asombro, de comprensión. Elena y Gabriel también estaban inmersos en la experiencia, sus expresiones transformadas por el conocimiento que estaban recibiendo. El tiempo parecía haberse suspendido, estirándose hasta convertirse en algo eterno y momentáneo a la vez. En medio de este trance colectivo, Luna dio a luz a su primera cría. El pequeño cachorro, húmedo y tembloroso, emergió a un mundo bañado en luz mística. Luna, sin perder un instante a pesar del fenómeno extraordinario que la rodeaba, comenzó a limpiar a su cría con movimientos precisos y amorosos. El cachorro,
de pelaje dorado con manchas apenas visibles, emitió su primer sonido, un maullido débil pero claro que pareció intensificar aún más la luz que llenaba el cobertizo. Las visiones continuaban fluyendo a través de los presentes. Ahora veían momentos más recientes: cazadores persiguiendo linces, bosques desapareciendo bajo maquinaria pesada, el círculo de guardianes disminuyendo generación tras generación. Pero también veían resistencia, perseverancia, linces enviando a sus crías a vivir entre humanos, preservando el linaje a través de lo que el mundo veía como simples gatos domésticos. El segundo cachorro nació mientras las visiones alcanzaban el presente. Este era notablemente diferente. Su pelaje era de un gris plateado casi luminoso, con manchas tan negras que parecían absorber la luz. En su frente, claramente visible incluso en su primer momento de vida, se distinguía una marca perfectamente circular. «Un heredero», susurró Gabriel, momentáneamente arrancado del trance por la visión del segundo cachorro. Un guardián con la marca completa desde el nacimiento. No se había registrado uno así en más de un siglo. La luz comenzó a cambiar, adquiriendo tonalidades azuladas y violetas. Las visiones se transformaron, mostrando ahora no recuerdos, sino posibilidades. Futuros potenciales donde los linces guardianes recuperaban su lugar, donde el antiguo equilibrio se restauraba. Vieron a los cachorros de luna creciendo, fuertes y majestuosos, guiando a una nueva generación de guardianes. La luz mística se desvaneció gradualmente, como la niebla matutina ante el sol naciente. Los presentes parpadearon, reajustando sus sentidos a la realidad ordinaria del cobertizo. Las visiones, aunque ya no visibles, permanecían grabadas en sus mentes con una claridad cristalina. Era conocimiento antiguo, transmitido no a través de palabras o textos, sino directamente de conciencia a conciencia. Luna, ajena a la transformación espiritual que acababa de provocar, se concentraba ahora en su tarea maternal más inmediata. Limpiaba meticulosamente a sus dos cachorros, estimulando su respiración y circulación con lamidas precisas y constantes. Los pequeños respondían con movimientos cada vez más vigorosos, señal inequívoca de vitalidad. «Increíble», fue lo primero que logró articular Miguel, su voz ronca por la emoción. «¿Todos vimos lo mismo?», Gabriela asintió lentamente, su rostro reflejando un asombro reverente. La revelación es una experiencia compartida, aunque cada uno la interpreta a través de su propia sensibilidad. Los antiguos textos la describen como el momento en que el velo se adelgaza y los mundos se tocan. Ana se había acercado cuidadosamente a Luna, quien sorprendentemente permitió su proximidad. «Son perfectos», susurró, observando a los cachorros, «el dorado y el plateado». «El cachorro plateado es extraordinario», comentó Elena, quien había vuelto a su papel profesional, pero mantenía en su mirada la luminosidad de la experiencia. «La marca completa desde el nacimiento es un signo poderoso». Mientras los humanos procesaban lo ocurrido, los tres gatos domésticos habían modificado su formación. Ahora se habían acercado a Luna y sus crías, formando un semicírculo protector. Simba, el atigrado gris que había sido el más receloso, fue el primero en acercarse directamente a los cachorros. Con delicadeza impresionante, tocó con su nariz la cabeza del pequeño plateado. El cachorro, apenas consciente del mundo que lo rodeaba, emitió un sonido diminuto en respuesta. «Reconocimiento», murmuró Gabriel. «Simba está confirmando la línea sucesoria. Como el guardián más antiguo de esta casa, es su deber». Mía y Tomás siguieron el ejemplo, acercándose a los cachorros, con una mezcla de curiosidad y reverencia. Luna observaba tranquila, permitiendo esta interacción que desafiaba todos los principios conocidos del comportamiento felino salvaje. «¿Qué ocurrirá ahora?», preguntó Ana sin apartar los ojos de la escena extraordinaria.
Gabriel intercambió una mirada con Elena antes de responder. Normalmente, en casos de rescate de linces, nuestro protocolo sería trasladar a Luna y sus crías al centro tan pronto como fuera seguro moverlos. Allí seguirían un programa de rehabilitación con mínimo contacto humano, preparándolos para una eventual liberación. Pero este no es un caso normal, completó Elena, su voz cargada de significado. No, no lo es, confirmó Gabriel. Lo que acabamos de presenciar, lo que Luna nos ha revelado, cambia todo el paradigma. Miguel, quien había permanecido en silencio asimilando la experiencia mística, habló finalmente. Las visiones mostraron un propósito para estos cachorros, especialmente para el plateado. Así es, asintió Gabriel. El heredero marcado tiene un destino que va más allá de ser simplemente otro lince en las montañas. Según la tradición, está destinado a restaurar el equilibrio, a renovar el antiguo pacto entre guardianes y humanos. ¿Y cómo se supone que hará eso?, preguntó Miguel, su mente científica buscando instintivamente procesos concretos, pasos definidos. Gabriel sonrió con suavidad. No mediante ningún método que la ciencia pueda medir o catalogar, señor Vega, a través de su presencia, su influencia. Los guardianes marcados tienen la capacidad de despertar algo en quienes los encuentran, algo que hemos olvidado en nuestra obsesión por dominar la naturaleza en lugar de vivir en armonía con ella. Ana, quien siempre había sentido una conexión intuitiva con el mundo natural, asintió comprensivamente. Como lo que acabamos de experimentar, pero a mayor escala. Exactamente, confirmó Gabriel. Por eso es tan importante que estos cachorros crezcan en el entorno adecuado, no aislados en un centro de recuperación, sino en contacto con humanos seleccionados y con otros guardianes. Elena se había acercado a Luna y los cachorros, evaluando discretamente su estado. Todos parecen saludables. Luna ha hecho un trabajo perfecto, considerando su estado debilitado previo al parto. ¿Están sugiriendo que deberíamos mantenerlos aquí?, preguntó Miguel sorprendido. ¿No va contra todos los protocolos de conservación? Completamente, admitió Gabriel con una pequeña sonrisa. Si mis superiores se enteraran, probablemente perdería mi trabajo. Pero hay momentos en que uno debe elegir entre seguir protocolos o servir a un propósito mayor. En ese momento, como si comprendiera la conversación, Luna miró directamente a Ana y Miguel. Sus ojos ámbar, normalmente indescifrables, parecían transmitir un mensaje claro: confianza. La lince había elegido este lugar, esta casa, estas personas, por una razón que trascendía el simple instinto de supervivencia. Creo que Luna ya ha tomado su decisión, dijo Ana suavemente, sosteniendo la mirada de la lince. Nos ha elegido como guardianes de sus guardianes. Miguel tomó la mano de su esposa, sintiendo el peso y el honor de lo que estaban contemplando. Las visiones compartidas durante la revelación habían disuelto gran parte de su escepticismo. Había visto con sus propios ojos la historia ancestral, había sentido la importancia del pacto entre especies, había comprendido que algunas verdades existían más allá del limitado alcance de la ciencia convencional. ¿Cómo lo haríamos?, preguntó finalmente. Somos biólogos aficionados, no expertos en cría de linces. No estarían solos, aseguró Elena. Gabriel y yo podemos proporcionar toda la orientación veterinaria necesaria, y no olvidemos que tienen 3 guardianes experimentados en su hogar. Señaló a los gatos que habían adoptado posturas protectoras alrededor de Luna y sus crías. Además, añadió Gabriel, Luna no es una madre primeriza. Sus instintos son fuertes. Lo que necesita es un espacio seguro, alimentación adecuada y protección contra amenazas externas. Como ese lobo, recordó Miguel. Exactamente.
Y por eso proponemos una solución intermedia. Adecuaremos parte de su propiedad como un recinto semisalvaje, lo suficientemente amplio para que Luna y sus crías tengan espacio para desarrollar comportamientos naturales, pero lo bastante protegido para mantenerlos a salvo. Y en contacto con nosotros, completó Ana, entendiendo la visión. Y con sus gatos guardianes, asintió Gabriel. La conexión entre ellos es crucial para el despertar del linaje. Los cachorros necesitan aprender tanto de su madre como de los guardianes que viven entre humanos. Mientras discutían estos planes, no notaron inmediatamente el sutil cambio en la luz que entraba por la pequeña ventana del cobertizo. El amanecer había llegado, bañando el paisaje nevado en tonos rosados y dorados. Un nuevo día comenzaba, el primero para los cachorros y simbólicamente el primero de una nueva era para el antiguo linaje de los guardianes. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Gabriel había utilizado sus contactos y recursos del centro de recuperación para construir discretamente un recinto especializado en la propiedad de Ana y Miguel. El proyecto, oficialmente documentado como Hábitat de Transición Experimental, ocupaba casi media hectárea del terreno boscoso adyacente a la cabaña. Una valla de malla especial, lo suficientemente alta para contener a los linces, pero integrada hábilmente con el entorno natural, delimitaba el perímetro. En el interior, habían preservado cada árbol, cada formación rocosa, creando un microcosmos del hábitat natural de Sierra Nevada. Un pequeño arroyo que atravesaba la propiedad había sido incorporado al diseño, proporcionando agua fresca y un elemento vital para el entrenamiento de caza que los cachorros necesitarían eventualmente. «Es perfecto», comentó Ana una tarde, mientras observaba el recinto completado desde una plataforma elevada que habían construido para la observación. Suficientemente salvaje para que se desarrollen naturalmente, pero lo bastante cercano para mantenerlos protegidos. Elena, quien supervisaba el traslado final de Luna y sus cachorros desde el cobertizo temporal al nuevo recinto, asintió complacida. El equilibrio es fundamental. Demasiada intervención humana impediría su desarrollo natural, pero sin ninguna protección. No necesitó completar la frase. Todos recordaban al lobo solitario que había merodeado la propiedad. Aunque no había vuelto a aparecer, Gabriel había instalado sensores de movimiento alrededor del perímetro exterior como precaución adicional. El traslado al nuevo recinto marcó un punto de inflexión. Luna, visiblemente recuperada tras el parto, exploró meticulosamente cada rincón de su nuevo territorio, olfateando, marcando, evaluando. Sus movimientos, que en las primeras semanas habían sido cautelosos y limitados por su condición, ahora mostraban la elegancia y precisión propias de un depredador en plena forma. Los cachorros, ahora con casi un mes de vida, comenzaban a aventurarse más allá del refugio central construido especialmente para ellos. El dorado, al que habían nombrado Sol, era el más aventurero, siempre el primero en explorar un nuevo rincón o investigar un sonido desconocido. El plateado, llamado Selene en honor a la primera guardiana, mostraba una naturaleza más contemplativa, observando largamente antes de actuar. Sus ojos, ya tornándose del ámbar característico de su especie, parecían contener una sabiduría impropia de su corta edad. Selene muestra comportamientos extraordinarios, comentó Gabriel una tarde, mientras registraba observaciones en su cuaderno. Su coordinación motora, su capacidad de atención, incluso la forma en que responde a estímulos sonoros, todo está significativamente más avanzado que lo normal para su edad. Miguel, quien gradualmente había pasado de escéptico a observador fascinado, asintió pensativamente. He notado que cuando emite vocalizaciones,
Nuestros gatos responden inmediatamente, como si entendieran exactamente lo que está comunicando. Este fenómeno se había vuelto cada vez más evidente. Aunque los gatos domésticos no podían entrar directamente al recinto, una precaución necesaria para el desarrollo salvaje de los cachorros, habían establecido un elaborado sistema de comunicación a través de la valla. Mía, especialmente, pasaba horas sentada junto a la malla, intercambiando sonidos suaves con Luna y los cachorros. «Es como si estuvieran instruyéndolos», observó Ana una mañana mientras veía a Simba demostrar una técnica de acecho junto a la valla, con Selene imitando cuidadosamente sus movimientos desde el interior. «De cierta forma lo están haciendo», confirmó Gabriel. Según los manuscritos, los guardianes domésticos retienen conocimientos ancestrales que transmiten a las nuevas generaciones. Conocimientos que van desde técnicas de caza hasta aspectos más esotéricos del papel de guardián. La marca circular en la frente de Selene se había vuelto más prominente con el paso de las semanas, ahora claramente visible contra su pelaje plateado. En ocasiones, especialmente durante el crepúsculo, parecía casi brillar con luz propia, un fenómeno que Gabriel documentaba meticulosamente, pero para el cual evitaba ofrecer explicaciones científicas. La rutina diaria se había establecido con naturalidad. Por las mañanas, Elena realizaba chequeos remotos utilizando las cámaras instaladas estratégicamente en el recinto. Gabriel, quien había solicitado una licencia especial en el centro para dedicarse a este proyecto de investigación, registraba comportamientos y desarrollos. Ana y Miguel, mientras tanto, habían adaptado sus vidas completamente alrededor de sus extraordinarios huéspedes. Fue durante una aparentemente ordinaria tarde de observación cuando ocurrió el primer incidente verdaderamente inexplicable. Miguel se encontraba solo en la plataforma, documentando los primeros intentos de caza de Sol, quien se aproximaba sigilosamente a una mariposa posada en una flor, cuando notó que Selene, normalmente siempre cerca de su hermano, había desaparecido de su vista. Preocupado, Miguel escaneó rápidamente el recinto con sus binoculares. Finalmente la localizó, sentada perfectamente inmóvil, en el punto más alejado del terreno, mirando fijamente hacia el bosque exterior. Su postura era extrañamente adulta, con una dignidad que parecía imposible en un cachorro de apenas un mes. Y entonces ocurrió. Sin ninguna explicación aparente, la línea del horizonte boscoso que Selene contemplaba comenzó a ondular, como si el aire mismo se distorsionara por un calor intenso. Una bruma dorada, similar a la que habían presenciado durante la revelación pero más localizada, envolvió el perímetro exterior. Miguel parpadeó, seguro de que sus ojos le engañaban. Cuando volvió a mirar, la bruma había desaparecido, pero Selene seguía en la misma posición, inmóvil, y ahora, a escasos metros de la valla exterior, donde segundos antes no había nada, se encontraba un lince adulto de extraordinario tamaño. El recién llegado, Miguel estaba seguro de que era un macho por su constitución robusta y la característica barba facial más desarrollada. Observaba a Selene a través de la valla. No hizo ningún intento de acercarse más, simplemente mantuvo la mirada fija en la pequeña cría plateada. Miguel contuvo la respiración, dividido entre la alarma ante este visitante inesperado y la fascinación ante lo que estaba presenciando. Instintivamente buscó el intercomunicador para alertar a Gabriel, pero se detuvo. Algo en la escena le decía que no debía interferir. El lince visitante y Selene permanecieron así, en silencioso intercambio, durante casi 5 minutos. Finalmente, el adulto inclinó ligeramente su cabeza, en lo que parecía un gesto de reconocimiento o incluso reverencia. Selene sorprendentemente respondió con idéntico gesto, y luego, tan misteriosamente como había aparecido,
El lince adulto se dio la vuelta y se adentró en el bosque, desvaneciéndose entre los árboles como si nunca hubiera existido. Selene permaneció en su posición un momento más. Luego, con la despreocupación propia de su juventud, regresó trotando hacia donde Sol seguía intentando capturar la escurridiza mariposa. Miguel se quedó paralizado en la plataforma, intentando procesar lo que acababa de presenciar. No tenía explicación lógica para la aparición y desaparición del lince adulto, ni para el extraño comportamiento de Selene. Cuando finalmente bajó para encontrarse con Gabriel y los demás, dudó sobre cuánto debería compartir. ¿Creerían que el estrés y la falta de sueño le estaban haciendo alucinar? ¿O había presenciado otra manifestación del misterio que envolvía a los guardianes? Cuando Miguel finalmente compartió lo que había presenciado, su relato fue recibido con un silencio contemplativo en lugar del escepticismo que había temido. «Un visitante», murmuró Gabriel, escribiendo apresuradamente en su cuaderno. Los textos hablan de ellos, linces antiguos que han trascendido las limitaciones físicas ordinarias. Aparecen solo ante los herederos marcados, generalmente para reconocerlos o transmitirles conocimiento. ¿Estás diciendo que este lince era... ¿qué? ¿Un fantasma?», preguntó Miguel, aún luchando por reconciliar lo que había visto con su visión científica del mundo. «No exactamente», respondió Gabriel. Los antiguos lo describían más como una manifestación de la conciencia colectiva de los guardianes, un vínculo viviente con el pasado. Elena, siempre más pragmática, intervino. Independientemente de cómo lo interpretemos, el hecho es que Selene demuestra capacidades más allá de lo ordinario. Sus patrones de comunicación, especialmente con los gatos domésticos, sugieren una complejidad cognitiva extraordinaria. Los días siguientes trajeron más fenómenos inexplicables. El personal que ocasionalmente asistía en el mantenimiento del recinto reportó avistamientos de luces tenues alrededor del perímetro durante el anochecer. Las cámaras de vigilancia captaban ocasionales distorsiones visuales cerca de donde Selene descansaba. Y más notablemente, los animales del bosque circundante, ardillas, conejos, incluso aves, parecían gravitar hacia el recinto, congregándose en números inusuales sin mostrar el temor natural hacia los depredadores que contenía. Ana, cuya conexión intuitiva con los animales se había intensificado desde la revelación, fue la primera en notar otro cambio significativo. «Los gatos están diferentes», comentó una noche mientras ella y Miguel observaban a sus 3 mascotas sentadas en perfecta formación triangular frente a la ventana que daba al recinto. «Es como si estuvieran despertando a algo más antiguo que ellos mismos». Tenía razón. Simba, Mía y Tomás mantenían sus rutinas cotidianas, dormían en sus lugares favoritos, jugaban ocasionalmente, buscaban afecto. Pero ahora había una cualidad diferente en su comportamiento, una dignidad, una presencia que transformaba incluso sus acciones más mundanas en algo casi ceremonial. Y sus ojos parecían contener un conocimiento ancestral que antes solo se había insinuado. La comunicación entre los gatos y los cachorros de lince se había vuelto cada vez más sofisticada. Ya no consistía simplemente en maullidos o gestos básicos, sino en elaborados intercambios que incluían vocalizaciones complejas, posturas corporales precisas e incluso lo que parecían rituales compartidos a través de la valla. Una tarde, mientras Luna cazaba en el extremo opuesto del recinto, los 3 gatos domésticos se alinearon frente a la sección de valla donde Selene esperaba atentamente. Lo que siguió dejó a los observadores humanos sin palabras. Simba comenzó emitiendo una serie de sonidos que ninguno de los presentes había escuchado antes. No eran maullidos ni gruñidos, sino algo más arcaico, casi musical.
Mia y Tomás se unieron, creando una armonía imposible. Selene respondió con sonidos idénticos, su pequeño cuerpo vibrando con cada nota. «Están cantando», susurró Ana, lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. «Es el canto de los guardianes». Estaba en las visiones, ¿recuerdan? La forma en que los primeros guardianes se comunicaban antes que las palabras. Gabriel, grabando frenéticamente el fenómeno, asintió. Los manuscritos lo mencionan, pero ningún humano lo había documentado en siglos. Es el lenguaje primordial de los guardianes, transmitido a través del linaje, preservado en la memoria ancestral incluso de los gatos domésticos. Mientras el extraño canto continuaba, algo aún más extraordinario comenzó a ocurrir. La marca circular en la frente de Selene empezó a brillar con una luz plateada, visible incluso a plena luz del día. Simultáneamente, las marcas en los collares de los 3 gatos domésticos emitieron un resplandor idéntico, creando un patrón luminoso que conectaba a los 4 animales en un cuadrado perfecto. Sol, quien había estado explorando cerca, se detuvo a observar el fenómeno con evidente curiosidad, pero sin participar directamente. Su papel, como habían empezado a comprender, era diferente al de su hermano marcado, igualmente importante, pero orientado hacia otros aspectos del legado guardián. El canto alcanzó un crescendo, y luego, abruptamente, cesó. Los 4 felinos quedaron inmóviles, como congelados en el tiempo. Un silencio sobrenatural descendió sobre el recinto, tan profundo que incluso los sonidos habituales del bosque, el viento entre las hojas, el murmullo del arroyo, el canto de los pájaros, parecieron desaparecer. «¿Qué está pasando?», preguntó Miguel en un susurro apenas audible. «La transferencia», respondió Gabriel, su voz mezclada con asombro y reverencia. «Están compartiendo el conocimiento ancestral directamente, mente a mente. Es extraordinario». El momento se extendió. El tiempo parecía suspendido. Finalmente, con un parpadeo colectivo que resultó casi cómico en su sincronización, los 4 felinos volvieron a la normalidad. Las luces se desvanecieron, el sonido regresó al bosque, y los gatos se dispersaron como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero Selene había cambiado. Incluso un observador casual habría notado la diferencia. Su postura, sus movimientos, la intensidad de su mirada, todo sugería una madurez y comprensión que trascendía completamente su edad física. «Ha ocurrido», murmuró Gabriel, «el despertar del heredero». Esa noche, reunidos en la cabaña para discutir los eventos del día, el equipo fue interrumpido por una llamada urgente. Era Martín, uno de los guardabosques locales y amigo de Gabriel, quien monitoreaba la actividad de fauna en un radio más amplio alrededor de la propiedad. «Gabriel, tenemos un problema». La voz tensa del guardabosques resonó en el altavoz. «El lobo ha vuelto, pero no solo. Ahora es una manada completa, al menos 6 individuos, y están mostrando un comportamiento inusual, patrones de movimientos circulares alrededor de la propiedad, como si estuvieran, no sé, organizando algo». Gabriel intercambió miradas preocupadas con los demás. «¿A qué distancia están?». «Eso es lo más extraño. Mantienen exactamente 3 kilómetros de distancia del perímetro, ni más cerca ni más lejos, como si hubiera una línea invisible que no pueden o no quieren cruzar, pero están activos, muy activos, y definitivamente enfocados en su ubicación». Tras finalizar la llamada, un silencio pesado se instaló en la habitación. «¿Crees que es coincidencia?», preguntó Ana finalmente. «¿Que la manada aparezca justo después del despertar de Selene? No creo en coincidencias, no cuando se trata de los guardianes», respondió Gabriel, su rostro sombrío. «Los lobos siempre han sido los antagonistas naturales de los linces en estas montañas.
no solo como competidores ecológicos, sino también en un sentido más simbólico. Los antiguos textos hablan de ellos como probadores, criaturas que desafían y ponen a prueba el poder de los guardianes. ¿Estás sugiriendo que estos lobos son conscientes de lo que está ocurriendo aquí?, preguntó Miguel, la incredulidad evidente en su voz. ¿Que de alguna manera saben sobre Selene? No conscientemente, quizás no como lo entenderíamos. Pero hay fuerzas antiguas en juego ahora, patrones que se repiten a través del tiempo. Gabriel miró hacia la ventana, donde los 3 gatos se habían posicionado nuevamente, vigilantes. El despertar de un heredero marcado altera el equilibrio, y la naturaleza siempre busca probar a aquellos destinados a proteger ese equilibrio. Esa noche, una inquietante calma descendió sobre la propiedad. El habitual concierto nocturno del bosque, el ulular de los búhos, el canto de los grillos, el ocasional crujido de ramas bajo patas sigilosas, había sido reemplazado por un silencio absoluto. La naturaleza misma parecía contener la respiración, como si esperara que algo trascendental ocurriera. Ana y Miguel permanecieron despiertos, sentados junto a la ventana que daba al recinto. Gabriel monitoreaba constantemente los informes de Martín sobre la actividad de los lobos, mientras Elena comprobaba periódicamente el estado de Luna y los cachorros a través de las cámaras. «Se están moviendo», anunció Gabriel repentinamente, su voz tensa. «La manada ha comenzado a acercarse. Han cruzado la línea invisible que habían estado respetando». Como respondiendo a una señal inaudible, los 3 gatos domésticos se levantaron al unísono y se dirigieron hacia la puerta principal. Mía arañaba insistentemente la madera, mientras Simba y Tomás maullaban con una urgencia inconfundible. «Quieren salir», dijo Ana, levantándose para seguirlos. «No puedes dejarlos salir», protestó Miguel. «Hay una manada de lobos acercándose». Ana miró a su esposo con una serenidad que contrastaba con la tensión del momento. «No son simples gatos domésticos, Miguel. Son guardianes, y están respondiendo a un llamado más antiguo que cualquiera de nosotros». Gabriela asintió, comprendiendo. «Los textos hablan de este momento. Cuando el heredero despierte, los probadores vendrán, y los guardianes deberán formar la barrera sagrada». Elena, quien hasta entonces había permanecido monitorizando las cámaras, los llamó con urgencia. «Miren esto. Selene está haciendo algo». En la pantalla podían ver claramente al cachorro plateado en el centro del recinto. Luna y Sol se mantenían a cierta distancia, como espectadores de un ritual en el que no debían intervenir. Selene había adoptado una postura imposiblemente adulta, sentada erecta con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. La marca circular en su frente brillaba con intensidad, iluminando el recinto con un resplandor plateado. «Está llamándolos», murmuró Gabriel, «a todos ellos, guardianes y probadores». Tras un momento de duda, Ana abrió la puerta. Los 3 gatos salieron inmediatamente, no con la carrera desesperada de quien huye, sino con la deliberada dignidad de guerreros que acuden a una batalla para la que han entrenado toda su vida. Los 4 humanos salieron tras ellos, deteniéndose en el porche. Lo que presenciaron quedaría grabado en sus memorias para siempre. Los gatos se habían posicionado frente al recinto, exactamente donde la valla separaba el mundo humano del dominio de los linces. Formaban una línea perfecta, sus cuerpos pequeños pero erguidos, con una presencia que parecía multiplicar su tamaño. Frente a ellos, emergiendo de la oscuridad del bosque, apareció la manada de lobos. 6 criaturas magnificentes, lideradas por un enorme macho de pelaje gris oscuro, avanzaban con cautela pero determinación.
Sus ojos brillaban con un propósito que trascendía el simple instinto depredador. Gabriel había comenzado a moverse, probablemente para intentar espantar a los lobos, cuando Ana lo detuvo con un gesto. «Espera», susurró. «Esto no es lo que parece. Mira». Entre los lobos y los gatos, el aire comenzó a ondular nuevamente, como lo había hecho cuando Miguel presenció la aparición del visitante. Pero esta vez, la distorsión se expandió hasta formar una cortina translúcida que abarcaba todo el frente de la propiedad. A través de esta cortina etérea, como si atravesaran un velo entre dimensiones, comenzaron a materializarse figuras felinas. Primero uno, luego tres, luego docenas. Eran linces de todas las edades y tamaños, algunos con marcas visibles, otros sin ellas, pero todos compartiendo la misma presencia solemne, la misma dignidad ancestral. «Los visitantes», exhaló Gabriel, «no solo uno, todos ellos, todos los guardianes que han existido». La cortina luminosa pulsaba con cada nueva aparición, hasta que finalmente un enorme lince, mayor que cualquiera documentado en la historia natural moderna, se manifestó al centro. Su pelaje plateado brillaba con luz propia, y la marca circular en su frente era idéntica a la de Selene, pero más elaborada, con espirales que se entrelazaban formando patrones hipnóticos. «Selene», murmuró Ana, no refiriéndose al cachorro, sino a la primera guardiana, la legendaria lince que había establecido el pacto original entre especies. Dentro del recinto, el pequeño Selene emitió un sonido que parecía imposible para su diminuta garganta, un rugido profundo y resonante que hizo vibrar el aire mismo. Los espectros de los linces respondieron al unísono, sus voces etéreas convergiendo en una armonía que resonó a través del valle. Los lobos se detuvieron, evaluando esta manifestación inesperada. El líder de la manada avanzó un paso más, desafiante pero cauteloso. La Selene espectral se adelantó para encontrarlo. Los dos antiguos rivales se estudiaron mutuamente, no como depredadores compitiendo por territorio, sino como representantes de fuerzas naturales equilibrantes. Tras lo que pareció una eternidad, ambos inclinaron levemente la cabeza en simultáneo reconocimiento. La tensión en el aire se disipó tangiblemente, como si un contrato invisible hubiera sido renovado. La manada de lobos retrocedió lentamente hacia el bosque, no en retirada derrotada, sino en respeto a los nuevos términos establecidos. Los linces espectrales permanecieron un momento más, sus formas translúcidas brillando bajo la luz de la luna, antes de desvanecerse gradualmente hasta que solo quedó la Selene original. La enorme lince espectral giró entonces hacia los humanos que observaban asombrados desde el porche. Sus ojos, de un ámbar imposiblemente profundo, parecían contener los secretos de milenios. Con un movimiento deliberado, inclinó su cabeza hacia ellos, no en sumisión, sino en reconocimiento de iguales en un pacto renovado. «El saludo de la guardiana», murmuró Gabriel, «el mismo que ofreció a los primeros humanos hace milenios». La figura espectral se desvaneció finalmente, dejando tras de sí una sensación de paz y propósito que envolvió la propiedad como un manto protector. Los tres gatos domésticos, habiendo cumplido su papel en este drama cósmico, regresaron tranquilamente hacia sus humanos, sus pasos ligeros, como si acabaran de completar una rutina ordinaria, en lugar de participar en un ritual ancestral que había redefinido el equilibrio de la montaña. Dentro del recinto, Luna se acercó a sus cachorros. Sol se había acurrucado exhausto junto a su hermano, quien sorprendentemente seguía despierto, sus ojos brillantes fijos en el cielo estrellado. La madre lince lamió suavemente la marca en la frente de Selene, donde el brillo plateado comenzaba a atenuarse, volviendo a ser un simple círculo en el pelaje del cachorro.
¿Qué ha ocurrido exactamente?, preguntó Miguel, abrazando instintivamente a Ana mientras los gatos se acomodaban a sus pies. Gabriel contempló el bosque en silencio antes de responder. La verdad ha salido a la luz. El antiguo pacto ha sido renovado. Los guardianes han sido reconocidos y los probadores han aceptado los nuevos términos. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena, cuya mente científica buscaba pasos concretos, acciones definidas. Ahora, sonrió Gabriel, comenzamos a reaprender lo que significa vivir en verdadero equilibrio con la naturaleza. No como dominadores ni como intrusos, sino como guardianes en nuestro propio derecho. Mientras entraban nuevamente a la cabaña, seguidos por sus gatos que ahora parecían simultáneamente ordinarios y extraordinarios, Ana miró hacia el recinto una última vez. Luna había llevado a sus cachorros al refugio central, pero antes de desaparecer en su interior, la lince se detuvo y miró directamente hacia Ana. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y en ese instante, Ana comprendió la verdad completa. No había sido coincidencia que Luna eligiera su puerta aquella noche de tormenta. El ciclo había sido planeado desde mucho antes que cualquiera de ellos naciera, una danza cósmica de guardianes, tanto humanos como felinos, destinados a reunirse en este tiempo y lugar, precisos para renovar una promesa tan antigua como las montañas mismas.